Este año esa programación oficial alcanza la 23ª edición. Por tanto, ya son 23 años, casi un cuarto de siglo, de flamenco, y esto supone que el público de Nîmes está ya muy educado para apreciar ese arte tan nuestro, el flamenco, en la medida en que éste lo merece. El año pasado, también patrocinado por la Consejería de Educación y Cultura, al público de Nîmes le sorprendió el espectáculo que nosotros llevamos allí, al Teatro de Nîmes, Tangos y Jaleos. El teatro, lo recuerdo perfectamente, en pleno se levantó y aplaudió la genialidad de todo el grupo flamenco extremeño dirigidos por la experta mano de Miguel Vargas, un espectáculo que mostraba esa raíz del flamenco extremeño, con artistas como La Caíta, el Madalena, el Peregrino, entre otros muchos. Fue un